Buenos días, compañeros. El día de hoy les voy a presentar el tema de infecciones del sistema nervioso central. El tema fue preparado por mi persona, Daniel Vanegas, y es para la cátedra de Imagenología 2 del doctor Jorge Castillo. Antes de iniciar nuestra ponencia, esta ponencia, eh, es necesario comentar los objetivos de la misma. El primero sería describir los principales tipos de infecciones que afectan al sistema nervioso central, cada una de estas clasificadas según su patrón de afectación y su agente etiológico. Segundo, sería reconocer los hallazgos más relevantes en tomografía computarizada y resonancia magnética para cada una de estas patologías. Tercero, diferenciar las infecciones más frecuentes de otras patologías con hallazgos radiológicos similares. Y por último, y cuarto punto, identificar las particularidades diagnósticas en los pacientes inmunodeprimidos. Antes de iniciar con los tipos de infecciones, hay que tener en cuenta cómo diagnosticar las mismas. Para ello, hay que entender que no van a ser netamente diagnosticadas por neuroimágenes, sino van a complementarse con otras pruebas, entre ellas la obtención de serologías, esto con la intención de determinar cuál es el agente etiológico de la enfermedad, el estudio microbiológico del líquido cefalorraquídeo, que sirve de muchísima ayuda en varias de esas patologías y en casos muy excepcionales el análisis por biopsia, en caso de que tanto por serología como por el estudio del líquido cefalorraquídeo no se haya encontrado, ¿no? Para tener en cuenta en cuanto a neuroimágenes, yo me refiero a lo que previamente se mencionó en los objetivos, a resonancia magnética y tomografía computarizada, teniendo en cuenta que la resonancia magnética va a ser la principal técnica y la más específica, pero en muchas ocasiones no vamos a tener disponible lo que es la misma, así que vamos a acudir a lo que son la tomografía computarizada. Dando inicio a los tipos de infecciones, vamos a empezar con lo que sería eh, la meningitis bacteriana, que va a ser una afectación difusa al sistema nervioso central. En esta vamos a encontrar, en cuanto a la TC de cráneo sin contraste, vamos a encontrar algunos hallazgos, entre ellos, primero la disminución generalizada de los surcos, el borramiento de cisternas perimesencefálicas, lo que podemos ver en las siguientes imágenes, como la imagen que observan en su derecha. También lo que vamos a observar es que estos signos previamente mencionados van a demostrar una ocupación del espacio subaracnoideo por un exudado inflamatorio. Esto producido por la misma bacteria que está provocando la enfermedad. A su vez, también en estudios post-contraste lo que se van a observar es un realce leptomeningio y defectos de represión en los senos venosos. Esto podemos observar en la imagen de su izquierda. Por último, también hay que tener en cuenta que hay complicaciones que suelen ser muy frecuentes en cuanto a esta afectación, entre ellas las que podemos observar en la tabla tomada del libro de CERAM, eh, como se puede observar hidrocefalia, ventriculitis, efusión o empiema subdural, cerebritis o absceso cerebral, infarto cerebral, trombosis venosa. A continuación vamos a tener una afectación local, va a estar específica en un lugar, en este caso el libro nos menciona lo que es el absceso cerebral. Vamos a tener en cuenta que el absceso cerebral va a ser más frecuente en la tercera y cuarta década de la vida. También que puede aparecer en pacientes menores de 15 años, pero en un porcentaje mínimo que sería el 25%. En cuanto a los hallazgos en tomografía que observaremos al, al encontrar esta patología, lo primero va a ser que en las primeras fases evolutivas encontraremos un área hipodensa mal definida de localización subcortical, como se pueden observar en estas imágenes, tanto en esta imagen del lado derecho como en la imagen del lado izquierdo. A su vez, también posterior va a comenzar una organización de una lesión expansiva asociada a un edema perilesional. Como vemos, es una lesión expansiva y que se puede observar una ligera edematización perilesional. En fases tardías de esta lesión pueden presentar un realce difuso posterior al contraste. No encontró una imagen, por lo que pasaremos con la siguiente característica, que sería que posteriormente la pared del absceso va a delimitar un área necrótica central
¿Qué es lo que podemos observar en esta imagen de aquí? En cuanto a la RM, vamos a encontrar hallazgos como que en estadios iniciales va a haber un área mal definida de aumentos con aumentos de señal en secuencias potenciadas en T2 de P y FLET. Como es esta secuencia de aquí, es una secuencia T2 en donde podemos ver los aumentos de señal de los abscesos que se encuentran aquí. Además de eso, también vamos a tener que en estudios de difusión va a haber un aumento de la señal en la secuencia de difusión y una hiposeñal en el mapa de coeficiente de difusión aparente. ¿A qué se refiere esta última parte? Que podríamos encontrar hipercelularidad, fenómenos isquémicos y un edema citotóxico. Esta imagen de aquí la encontré en Radiopedia como un paciente que tenía varios abscesos cerebrales, pero que no estaba del todo claro su diagnóstico. Ahora, el libro también nos menciona que podemos hacer un diagnóstico diferencial entre lo que sería un absceso y un glioma, ya que son patologías que tienen ciertos parecidos en imágenes, pero que se pueden diferenciar por ciertas características. Entre ellas, el libro nos mencionaba el grosor de la pared. En el caso del absceso va a ser una pared fina. En el glioma, todo lo contrario, una pared gruesa e irregular. En cuanto al comportamiento de que vamos a observar en esta pared en una secuencia T2, vamos a observar que va a ser hipointensa en el caso de un absceso y en el caso de un glioma va a ser isointensa o hiperintensa. En cuanto a una secuencia de difusión, vamos a observar que en el absceso se verá como hipointenso y con una disminución en el coeficiente de difusión aparente. En cuanto al glioma, totalmente lo contrario. En la perfusión vamos a observar en el caso de un absceso una disminución del volumen sanguíneo cerebral relativo en lo que es la periferia. En el glioma va a haber un aumento del volumen sanguíneo cerebral en la periferia. Y por último, en cuanto a la espectroscopía, que es el último estudio que menciona el libro para comparar un absceso y un glioma, en el cuanto al absceso, vamos a encontrar un aumento del cociente lactato lipídico, un aumento del cociente colina creatina y un aumento del cociente colina N-acetilaspartato. En cuanto al glioma, los cocientes que van a estar bastante más aumentados van a ser el colina creatina y el colina N-acetilaspartato. Y aquí dos imágenes en las que podemos observar las diferencias previamente mencionadas entre un absceso y un glioma. Vamos a continuar con lo que serían las infecciones de origen viral. Como primer patología vamos a mencionar a la encefalitis por herpes tipo 1. En cuanto a esta encefalitis por herpes tipo 1, vamos a tener que tiene ciertas características. Entre ellas, estas están mencionadas en esta lista que coloqué aquí. Entre ellas vamos a tener que primero va a tener una predilección por ciertas zonas. En este caso, ciertos lóbulos del cerebro, como va a ser el lóbulo temporal, y también la región subfrontal, la región de la ínsula y las circunvoluciones cingulares. En cuanto a tomografía, un hallazgo que mencionaba el libro era que íbamos a ver una hipodensidad mal definida con un cierto efecto de masa. También en cuanto a la resonancia magnética, vamos a encontrar otro hallazgo que va a ser una hiperintensidad en secuencias potenciadas de DP, T2 y FLE. Hay que tener en cuenta que al encontrarnos con un estudio, bueno, con un paciente con encefalitis por herpes tipo 1, va a ser siempre característico la presencia de hemorragia asociada a la lesión cerebral. Y en cuanto al diagnóstico, más allá de lo que sería por las imágenes, que es un complemento, el diagnóstico es principalmente por la detección de ADN viral en el líquido cefalorraquídeo. Y aquí tenemos dos imágenes que corroboran lo previamente mencionado. Ambas son resonancias magnéticas, no encontré tomografías que pueden observar lo que les había comentado antes. En cuanto a infecciones por otros tipos de gérmenes, vamos a tener como primera infección a la meningitis tuberculosa. Como ya sabíamos previamente, la prevalencia en este tipo de patología va a ser en pacientes que tienen abuso de sustancias ilícitas, drogas, y también en pacientes que se encuentren con una condición de inmunosupresión. También vamos a tener que tener presente que hay un gran porcentaje de estudios de neuroimagen que van a salir negativos,
por lo que en el caso de una meningitis tuberculosa el diagnóstico siempre va a ser un poco complicado y en muchos casos va a ser operador dependiente. En cuanto a la TC, algunos hallazgos que nos mostraba el libro que podemos encontrar va a ser un borramiento de los surcos y en ocasiones una mala visualización de las cisternas encefálicas. Esta imagen de aquí encontré en un artículo de Radiopedia que nos comentaba que era un paciente que había dado positivo para una meningitis tuberculosa con afectación cerebral, en la que podemos ver los borramientos de los surcos y la mala visualización de las cisternas encefálicas. Y en cuanto a TC con contraste, mencionaba que iba a haber un realce meningio leve o evidente. También en cuanto a lo que es la meningitis tuberculosa, como previamente habíamos mencionado, la meningitis bacteriana, esta también va a tener como complicación más frecuente lo que es la hidrocefalia. Esta hidrocefalia nos va a dar lo que sería una dilatación del sistema ventricular y un edema transependimario, como podemos observar en esta, perdón, en esta imagen no, en la imagen previa, aquí. En esta imagen de aquí es una resonancia magnética. El libro nos comenta que los hallazgos que vamos a encontrar aquí va a ser una alteración de la señal en los espacios subaracnoideos y un real selecto meningio posterior al contraste, como podemos observar aquí. Igual, estas también son dos resonancias magnéticas que encontré en artículos que corroboran los hallazgos en resonancia que previamente se mencionó. En cuanto al tuberculoma o granuloma tuberculoso, esta patología va a tener una localización habitual que es en la interfase de la sustancia gris y sustancia blanca, como podemos observar aquí, aquí y en esta otra región. También menciona el libro que tienen una preferencia por lo que son los lóbulos frontales y los lóbulos parietales. En este caso, era más en el lóbulo parietal, como mencionaba en el artículo. Vamos a tener que este granuloma va a tener como, va a tener etapas o fases. La primera etapa va a ser un granuloma no gaseoso. En cuanto a tomografía, lo que observaríamos van a ser lesiones hipodensas o isodensas con edema perilesional asociado. En cuanto a resonancia magnética, en la etapa de granuloma no gaseoso, lo que encontraríamos serían lesiones hipointensas en las secuencias de T1 e hiperintensas en las secuencias de T2. Y va a existir lo que sería una captación intensa periférica a la lesión provocada por un tuberculoma. La siguiente etapa sería el granuloma sólido no gaseoso, perdón. El libro no nos mencionaba hallazgos en tomografía, pero sí en resonancia, en la que íbamos a ver lesiones de tipo ISO o hipointensa en secuencias T1 y T2 con la presencia de un realce heterogéneo en la zona central. Como podemos observar en esta imagen que corresponde a una resonancia magnética. No mencionaba la, la fase bueno, sí, la fase del granuloma, pero según los datos, correspondería a un granuloma sólido gaseoso. Aquí también les traje otras dos imágenes. La primera sería en una reconstrucción sagital y la segunda sería en una reconstrucción axial en la que podemos observar el granuloma, tanto aquí que en la afección que está provocando, como en el lado de acá. Continuando con los tipos de infecciones, vamos a tener lo que son las infecciones fúngicas. Como primera, vamos a mencionar la aspergilosis. En el caso del sistema nervioso central, esta infección se puede presentar de distintas maneras, ya sea como abscesos o granulomas, como una aracnoiditis, que es una inflamación de la aracnoide, también como cuadros rinocerebrales o infartos cerebrales y también otros tipos de presentaciones. En cuanto a las pruebas de neuroimagen que se pueden realizar para determinar una aspergilosis, estas van a mostrar un realce meningio en las cubiertas cerebrales o en las lesiones focales. En este caso, vamos a observar esta lesión de aquí que va a presentar el realce, en este caso ya no sería meningio, sino en la lesión focal que observamos.
En cuanto al libro, nos mencionaba dos tipos de hallazgos. En cuanto a la TC, vamos a ver lesiones hipoatenuadas y en la resonancia magnética van a ser lesiones hipointensas en T1 e hiperintensas en T2, DP y FLAIR. Por último, también en el libro nos mencionaba que las lesiones por aspergilosis van a tener un predominio de realce anular y un edema perilesional post-contraste. Como se puede observar en esta imagen de aquí, que es una resonancia magnética con contraste, en la que podemos observar eh, el bueno, sí, el granuloma provocado por la aspergilosis, que correspondería con los hallazgos de resonancia magnética previamente mencionados. Igual estos otros serían también casos. En su imagen de la derecha, como tal, no se especificaba que el paciente tenga aspergilosis, pero según los hallazgos radiológicos tenía una sospecha. En la imagen de la derecha es una continuación de la secuencia que se realizó. Posterior a la presentación, les invito a acudir a los links que se encuentran en cada una para que puedan observar toda la secuencia. Como otro tipo de infección por hongos, tendríamos a la mucomicosis. En el caso de la mucomicosis, al hablar de los hallazgos que encontraríamos en TC, nos mencionaba el libro que habrá una ocupación de la fosa y de los senos paranasales, junto a signos de destrucción ósea, también engrosamiento de la musculatura de la fosa cigomática y mayor densidad grasa. Para observar todos estos hallazgos que nos mencionaba el libro, encontré esta imagen de aquí, que era una TC en la que podíamos observar lo que es la destrucción ósea o signos de destrucción ósea que nos menciona, y también la ocupación de los senos paranasales. En cuanto a la RM, nos decía que iba a ser todavía más sensible que la TC para ver si existe una posible extensión intracraneal del cuadro de mucomicosis. Además, también es característico que al encontrar pacientes que tengan sospecha o den positivo para mucormicosis, va a haber una oclusión de la arteria cerebral media, esto debido a la capacidad del hongo para invadir el tejido vascular. En esta imagen no pude encontrar esta característica de aquí, pero en pacientes que no han tenido un correcto tratamiento es muy probable encontrarlo. Igual en este caso les puedo mostrar lo que serían imágenes de TCs en la que podemos observar aquí la ocupación de los senos paranasales y igual manera acá. En este caso sería una TC axial y en este con una reconstrucción sagital. Aquí serían una resonancia que son mucho más específicas, observando aquí lo que sería la ocupación de los senos paranasales. También nos mencionaba el crecimiento de los músculos, perdón, de la musculatura de la fosa cigomática. Y el signo de destrucción ósea que se había mencionado. Continuando con otro tipo de infección, ya no por fúngica, sino en este caso regresamos bueno, en este caso hablamos de un parásito. La neurocisticercosis, como todos conocemos, cuál es la razón y la forma en la que un paciente se puede contagiar de la misma. Vamos a tener que este tipo de parásitos se puede encontrar o puede habitar, pues, bueno, perdón, tiene preferencia a lo que sería el espacio subaracnoideo, en este caso, y también en el sistema vascular o en el espacio intraparenquimatoso. En cuanto a la TC, vamos a ver que va a ser de predilección cuando se trata de detectar de mejor manera lo que son las calcificaciones, pero la RM nos va a permitir localizar exactamente las lesiones y las características de las mismas, ya que los quistes formados por los cisticercos van a tener como fases, en este caso va a ser una fase de quiste vesicular, una fase de quiste coloide y por último una fase granular. En cuanto al quiste vesicular, lo que vamos a encontrar va a ser una lesión redondeada, quística, de densidad similar a la del líquido cefalorraquídeo y con un nódulo mural. Este nódulo mural va a estar asociado al escólex del parásito. Bueno, se le denomina nódulo mural, pero en realidad es el escólex del parásito. De igual manera, vamos a tener lo que es el quiste coloide. Este va a tener
el contenido del quiste va a mostrar una alta intensidad en las secuencias DP, T1 y FLAIR. Por último, en la fase granular, lo que vamos a encontrar van a ser lesiones que empiezan a calcificarse y muestran un realce anular con el contraste. Me pareció bastante interesante colocarles esta tablita de aquí que nos va a ayudar a determinar en los distintos tipos de secuencias cómo vamos a observar, como les había dicho, el quiste vesicular, el quiste coloide y la fase granular. E igual aquí encontramos las imágenes, en este caso lo que serían quistes calcificados que se pueden observar en una imagen de TC y en esta en una imagen de RM, quistes que se encuentran en una fase coloide. De igual manera, en esta imagen de aquí, el nódulo que les había mencionado es el Scolex que se puede observar aquí, e igual también en este quiste del lado de acá. Y en este era una resonancia con contraste, que en el que se podía observar el Scolex como nódulo que se les había mencionado previamente, y también bueno, en realidad esta imagen es parte de una secuencia. Nuevamente les invito a acudir a los links para que puedan observar toda la secuencia, ya que no es el único quiste. Normalmente no se presenta como uno solo, sino siempre se presenta como varios, como lo hemos observado. Otra patología que es causada por un parásito, tenemos la hidatidosis o equinococosis. En el caso de esta patología, la mayoría de estas lesiones siempre van a ser supratentoriales y bueno, sí, van a tener una predilección por lo que sería el territorio de la arteria cerebral media, como habíamos visto previamente en la mucomicosis. También en estudios de neuroimagen lo que vamos a hacer van a ser lesiones quísticas, como la que observamos aquí, redondeadas, van a estar bien definidas, con una pared muy fina, como se puede observar aquí, y con un contenido homogéneo. Nos comentaba el libro que la TC es más sensible que la RM para detectar calcio en la pared. En este caso no se encontró una pared calcificada. En cuanto a la RM, el contenido bueno, el contenido del quiste va a mostrar una densidad similar a la del líquido cefalorraquídeo en secuencias T1 y T2 y además va a mostrar un anillo marcadamente hipointenso en T2. Aquí más imágenes para poder comprobar, bueno, comparar lo que les había dicho de los hallazgos en TC, en RM y en una de las secuencias de RM que era Flare. En esta secuencia de aquí vamos a observar que es en T2 y en este de aquí vamos a observar lo que les había comentado, que es un quiste, forma quística, redondeada, con una pared fina y con un contenido homogéneo, similar al líquido cefalorraquídeo si se compararían las densidades, perdón, las intensidades. Igual este video que está cargando, no sé por qué no se muestra. Déjenme un momentito para poder mostrarles el video. Mm, Tenemos un pequeño inconveniente con la conexión, entonces nuevamente les invito a revisar los links. Lastimosamente no puedo mostrarles el video que se encuentra aquí, es de una secuencia en RM de un paciente que tenía, bueno, sí, tenía un quiste por hidatidosis. Por último, tema dentro de nuestra presentación, vamos a hablar de los pacientes inmunodeprimidos y las infecciones en el sistema nervioso central que los niños van a presentar. Como primero, una patología bastante común va a ser el VIH. En cuanto a los hallazgos que vamos a poder observar en la resonancia magnética, el libro nos comentaba que van a haber alteraciones en la intensidad de la sustancia blanca secundarios a la desminimización y a un proceso de gliosis.
Lo que observaríamos sería una hiperintensidad en estas tres secuencias que hemos ido mencionando a lo largo de la presentación, que es T2, EDP y FLET, y también vamos a encontrar una isointensidad o hipointensidad en T1. Vamos a tener en cuenta que estos cambios predominan principalmente en las regiones de los centros ovales y también en la sustancia blanca profunda. Además, el libro nos comentaba que va a haber una hiperintensidad difusa bilateral simétrica de la sustancia blanca, con una relativa presentación de las fibras U, que es característico de esta enfermedad. Para seguir avanzando, creo necesario que observemos la imagen que vemos, que coloqué como ejemplo aquí. Es un paciente que había dado positivo para VIH, pero con afectación cerebral. Es una secuencia en T2 en la que podemos ver la hiperintensidad que les había mencionado que estaba asociada a cambios en la sustancia blanca por desmielinización y gliosis. También el libro nos mencionaba que el estudio de la espectroscopía es aún más sensible. Este nos va a mostrar lo que sería una disminución de los niveles de N-acetilaspartato y un aumento de la colina. Igual también encontré estas dos imágenes de aquí en otros artículos que nos comentaban que eran pacientes positivos para VIH, en la que podemos observar la simetría de la hiperintensidad que les había comentado anteriormente, e igual también lo que les había comentado de los cambios en T2, que va a haber una eh, hiperintensidad simétrica. Eso sería todo. Muchísimas gracias por prestarme atención. A continuación les comento todo lo que son perdón, las referencias utilizadas para el trabajo. Espero que haya sido de su agrado. Muchísimas gracias.